Hola de nuevo, estamos en uno de las nuevas entregas de información por el bienestar animal desde SENASA y en esta ocasión con la doctora Alejandra Vargas, que es la coordinadora del bienestar animal para el programa de especies productivas. La razón de estar con ella fue porque en una ocasión anterior que estuve por aquí hice una observación o hice una pregunta más que todo de una inquietud que tengo de hace mucho tiempo y que ustedes tal vez puedan conocer, los que también peinan canas igual que yo, y es lo siguiente: cuando nosotros vamos de Santo Domingo hacia Heredia y empezamos a bajar la cuesta hacia el río Bermúdez, a mano derecha ustedes podrán ver un edificio muy antiguo que dice Matadero Municipal. Ese matadero municipal es de Santo Domingo y fue conocido en su momento como el rastro municipal, y ahí se sacrificaban animales para el consumo humano. Pero las prácticas que me han contado para esos efectos eran terribles, eran muy dolorosas para los animales que se sacrificaban. Y como he tenido la oportunidad de estar en este tema, me encontré y tuve la gran dicha de que hay una persona que maneja el tema muy bien, y es Joe. Y ella me ha aclarado mucho, y lo que más importa es que ustedes también tengan ese conocimiento que ella nos va a tratar de decir con unas breves y certeras informaciones de lo que es el sacrificio animal. Aparte que vamos a hablar otras cosas también, pero también para que tengamos claridad cómo ha cambiado el sacrificio de los animales, que hoy se denomina sacrificio humanitario, y la importancia de la intervención de SENASA en ese tipo de sacrificios. Gracias, Joe, por atendernos, y estamos muy gustosos de que nos pueda dar un poquito de esa información y su conocimiento. Bueno, es un placer para mí también acompañarlos. Nada más tal vez señalar que bueno, el Programa Nacional de Bienestar Animal de Especies Productivas ve múltiples aspectos, incluidos de ellos el sacrificio humanitario de los animales, que voy a explicar más adelante de qué trata, pero sin embargo el bienestar de estos animales engloba más allá del tema del sacrificio, que es un aspecto fundamental e importante, sino también el transporte, el manejo de los animales en finca, el trato que se le da a esos animales en sitios de comercialización de animales, y también en actividades recreativas, ¿verdad? En donde se utilizan animales, por ejemplo, caballos, ganado bovino, en actividades, por ejemplo, las de fin de año, como las corridas de toros, siendo que el tema de sacrificio es uno de los más sensibles, sí. Y es un tema en el que prestamos particular cuidado, porque el concepto de sacrificio humanitario está orientado a disminuir el sufrimiento del animal dentro de todo lo posible. Viene a ser el acto en que se le da muerte al animal, disminuyendo dentro de todas las condiciones posibles que el animal vaya a sufrir en ese momento. Para el SENASA, la matanza de los animales es una de las actividades más controladas. Los establecimientos que se dedican al sacrificio y el procesamiento de los animales están regulados y autorizados por la institución, y cuentan con la presencia de un médico veterinario, en su mayoría oficiales, sobre todo ciertos establecimientos mucho más grandes, pero el profesional que está capacitado para determinar si hay un buen bienestar del animal o no en este sacrificio es el médico veterinario, el cual además tiene un personal a cargo técnico que está enfocado a estar regulando y auditando que el animal sea lo menos traumático posible ese proceso. Para comprender esto, les mencionaba ahora que el concepto de bienestar animal ha ido evolucionando conforme en el tiempo. De igual manera, los establecimientos de sacrificio, ese que usted comentaba como rastro, ya no se conocen así, tienen otro nombre porque la connotación del establecimiento ha cambiado como tal. Hay mayores normas, no solo de bienestar, sino también de controles sanitarios y de inocuidad, que están todos enlazados en el mismo proceso.
Pero en el tema de bienestar hay que comprender que hay matices culturales y multidimensionales de acuerdo a los países que hacen que ese concepto de bienestar se aplique de algunas maneras en unos países y en otros no. Ahora más adelante les pondré un ejemplo. Pero sin embargo, el concepto de bienestar animal ahora se comprende mucho más, se sabe que tiene elementos tanto de carácter físico como emocional y también de comportamiento que pueden ser evaluados en ese momento de sacrificio, pero también en otras prácticas. Esto se ha desarrollado gracias a que hay mayores investigaciones científicas, la ciencia del bienestar animal se ha desarrollado como una disciplina como tal, la cual está en constante evolución, se estudia y se desarrollan indicadores cada vez más específicos sobre el comportamiento animal, sobre instalaciones también y sobre el manejo. Pero además ha habido una visión evolutiva de la relación que ha establecido el hombre con los animales y que ha ido a venir a determinar el trato que se le está dando ahora. Hay una disminución en esa brecha que anteriormente existía y que se desconocía esas características particulares que nos unen y nos acercan a los animales. Todo esto además ha permitido que se desarrollen a nivel internacional normas explícitas de bienestar. La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, que es la que acuerpa los organismos o los servicios veterinarios, establece lineamientos específicos que para nosotros son las disposiciones que nos permiten orientar a la sociedad en general sobre el trato que deben recibir los animales. Muchas de esas disposiciones no son obligatorias, a menos de que exista en el medio, por ejemplo, un tema de mercados, que es un aspecto que quería tocar también. El comercio ha venido a jugar una función fundamental en la implementación de las normas de bienestar también, ya que permite asegurar mercados en el sentido de que para el consumidor, tanto nacional pero como internacional, es importante saber en qué condiciones un animal ha sido sacrificado y la apertura de estos mercados está condicionada a ciertos preceptos de bienestar animal. Si bien la Organización Mundial de Comercio tiene de alguna manera limitado el tema de estos parámetros, sí llega a ser un elemento importante para algunos acuerdos bilaterales o multilaterales que se aseguran con ciertos mercados. Como decía, la percepción de la sociedad también es un aspecto importante. En el caso de los animales de especies productivas, se parte del punto de vista del consumidor, quiere saber cómo están sacrificando los animales, si ha tenido un trato ético previo a ese producto que llega a su mesa, ¿verdad? Y eso nos impulsa, ¿verdad? Nos ayuda también a que nosotros podamos ejercer esas funciones que requerimos para asegurar el bienestar. Por otro lado, también los productores han ido mejorando las prácticas, hay una mayor concientización de que el bienestar de los animales es importante y desde el punto de vista ético y moral, pero también desde el punto de vista productivo. Ya hay muchos estudios desarrollados de que el bienestar de los animales está relacionado con el rendimiento productivo de ese animal. Entonces, mejorando ciertas prácticas, podemos mejorar incluso la calidad de la carne. Y al revés, si el animal ha sido sometido a malas prácticas, hay menor calidad de la carne, el producto no cumple las condiciones necesarias para ser consumido. Y entonces todo esto son elementos que vienen a reforzar el concepto de bienestar animal como ciencia y de la importancia de implementar mejores prácticas. Esa parte que acabas de decir, Joe, de la calidad de la carne, la ética en el sacrificio, ustedes pueden determinar si llegan a un establecimiento, a X establecimiento donde expendan o vendan carne, cuando uno ve la pieza que está puesta en canal, ustedes a simple vista pueden determinar si ese animal fue sacrificado con buenas prácticas o proviene de una actividad ilícita. Hay signos en la carne que pueden determinar eso. En realidad hay varios elementos que se evalúan en una inspección, por ejemplo en una carnicería, que tienen que ver con elementos de inocuidad y del manejo de la carne. Se empieza porque se debe reconocer que viene de un establecimiento autorizado. Si viene de un establecimiento autorizado, se puede hacer una valoración hacia atrás, ¿verdad?, de cuál fue el manejo de esa carne. Si no viene de un establecimiento autorizado, ¿verdad?, probablemente venga de un lugar ilegal y probablemente no tenga prácticas de bienestar animal, ¿verdad?, porque no puede demostrar que pertenece a un lugar que está debidamente auditado por un médico veterinario.
sobre todo en el proceso de procesamiento de la carne hay, como le decía, personal a cargo que está evaluando desde que ingresa el animal e incluso en el procesamiento para poder identificar si hay signos de estrés o de maltrato y entonces para que se haga una corrección de la práctica. Eso, como le mencionaba, no se puede sacrificar un animal si no hay un profesional a cargo, ¿verdad? Entonces el objetivo de eso es que siempre se esté valorando si hay algún indicador de que no se está llevando a cabo adecuadamente. ¿Cómo puede un consumidor determinar, si tiene la oportunidad de ver un trozo de carne, cómo puede un consumidor determinar esa garantía que usted me está diciendo de que esa carne proviene de un buen manejo, que no es producto de un destazamiento en un potrero? ¿Hay algún signo que yo pueda encontrar así o como un certificado de calidad que yo pueda ver? Sí, bueno, el SENASA emite certificados veterinarios de operación a los establecimientos autorizados para el expendio de carnes. Entonces lo ideal sería verificar, al igual que el permiso sanitario de funcionamiento, que el establecimiento está registrado. Debe estar en un lugar visible. Debe estar en un lugar visible. Pienso que el consumidor exigir mejores prácticas de manejo de los animales es también una medida importante. Nosotros hemos querido trabajar en certificaciones en el tema de bienestar, pero también tenemos algunas limitaciones regulatorias para ese tipo para establecer mayores exigencias, por ejemplo. Pero por eso decía que el tema de la sociedad era importante, porque si el mismo consumidor solicita, ¿verdad? Eso impulsa de alguna manera que las instituciones o se modifiquen ciertas regulaciones para poder tener más herramientas para poder solicitar, por ejemplo, una certificación en bienestar animal. Erika, la muchacha que me acompaña a hacer estos videos, me hizo la observación y me dice: Jorge, bueno, pero es que el animal también puede sufrir estrés desde el transporte. Y me decían aquí que también eso forma parte de lo que es bienestar animal, porque tienen que garantizar SENASA que sea un transporte debido, que el momento que bajan las reses hacia el matadero también tengan los cuidados, todo ese tipo de cosas también hay que tener cuidado. Eso es muy importante y gracias por mencionarlo. En el caso del sacrificio, por ejemplo, tenemos leyes o reglamentos específicos que hablan de puntos e indicadores de bienestar animal, que nos permiten evaluar mucho mejor. En el caso del transporte, sí hay algunos lineamientos generales que permite a SENASA evaluar esos aspectos del transporte, no solo el matadero, sino el transporte a otros establecimientos pecuarios o el transporte a sitios de comercialización. Porque el animal desde que sale de la finca ya está en una situación anómala, ¿verdad? Le genera estrés, se puede mezclar con otros animales en el camión, puede ser que el espacio no sea el adecuado, viajan en horas del día que no son las más apropiadas. Pero, como le decía, a diferencia del tema de la regulación de establecimientos de procesamiento, no tenemos una regulación en transporte. Bueno, entonces, si bien el SENASA con la Ley de Bienestar Animal puede verificar ciertas condiciones de bienestar, sería adecuado tener una regulación más específica que nos permita exigir mayores condiciones en el transporte de animales, por ejemplo. No es simplemente llevar un animal al matadero, conlleva muchas cosas. Conlleva muchas cosas y lo bueno de esto es que estamos avanzando hacia una mejora en ese tipo. Hay una conciencia por parte de los productores, de las personas que manejan, hay que trabajar muchísimo todavía, hay ciertas cuestiones, pero sí hay un progreso paulatino y lo importante es que se crea una concientización sobre el tema. Hay mayor información cada vez, todavía nos faltan algunos estudios para determinar bien algunas cuestiones del comportamiento de los animales, pero si bien es cierto, tenemos bastantes elementos que nos permiten mejorar la calidad de vida de ellos en el tránsito que tienen en este momento. La participación de SENASA es fundamental en esto. Totalmente, sí. Sí, es porque me decía don Germán y don Antonio, el director jurídico, la existencia de la regencia, y lo importante es que ustedes tengan personal que puedan verificar un procedimiento, que puedan autorizar ese sacrificio humanitario a la persona que cumple con ese procedimiento, ¿verdad? Sin duda. Y no, por supuesto, no nos hacemos de la vista ciega de que hay lugares que todavía tienen que mejorar las prácticas, de que se llevan a cabo prácticas ilegales, y eso es una actividad que SENASA también
enfoca mucho su trabajo en campo, que es ir eliminando pues los lugares o poner en orden lugares que no están cumpliendo las regulaciones requeridas. Pero es un trabajo grande y siempre hay cuestiones que se pueden escapar, pero el trabajo es constante en esa línea. Esa fue la participación de la doctora Alejandra Vargas. Como les decía, ella es la coordinadora del programa Bienestar Animal para especies productivas de SENASA, y espero que lo que ella les ha transmitido nos dé tranquilidad en cuanto a que la carne que se está consumiendo, que proviene de un matadero legal, tiene la aplicación de los conceptos del sacrificio humanitario, que significa, según lo que le he podido entender a Joe, un sufrimiento mucho menor del animal de aquel que yo me imaginé cuando me contaban lo del rastro municipal de Santo Domingo. Les agradezco mucho habernos puesto un ratito de atención.